Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por venir, gracias por estar, gracias por escucharme. Vamos a seguir con estas clases de lo que son todos los rasgos de personalidad. Hemos hablado de lo que es la psicología en sí, las emociones, los estados de estrés. Esta será la primera clase, así didáctica, para que aprendas cómo funciona tu psicología, una vez que ya aprendimos qué es psicología, cómo te corren inconscientemente los estados emocionales, casi siempre inconscientemente, y que te llevan a tener ciertas reacciones ahí en el cuadrante rojo, y los estados de estrés, que son 3 fases, la F3, de la que hablamos en la emisión pasada. Ahora vamos a descubrir cuál de todas estas personalidades te corren en automático. Estas reacciones, estos estados de estrés, estas emociones, regularmente son inconscientes en cada uno de nosotros. Vamos a conocernos, seguimos conociéndonos y seguimos arreglándonos. Solamente podemos arreglarnos conociéndonos. ¿Cuál de estas personalidades y cuál de estos rasgos los tienes tú? Comenzamos. Bueno, tenemos aquí 4 diferentes tipos de personalidades normales y una que es la T-Rex, como puedes ver ahí, que es esos estados mentales, ese comportamiento alterado, que regularmente le llamamos entre narcisistas, sociópatas, inclusive la personalidad antisocial, que le llamamos trastorno de personalidad del límite. Un mix de todos en esto que se convierte en algo psicótico, en alguna enfermedad patológica, le llaman los psiquiatras. Tenemos la personalidad representada por un león, tenemos la personalidad representada por un tigre, la personalidad representada por un changuito y la personalidad representada por un ratoncito. ¿Cuál eres tú? Entonces vamos a comenzar por el león. Las personas que tenemos personalidades mixtas regularmente tenemos entre un león, un tigre, a veces un ratoncito. Cuando las personas son con una personalidad de león, son esas personas líderes que tienen alto dominio, que es hacia donde vamos. Un alto dominio es cuando una persona tiene, en inglés se le llama agency o agencia, que es esa determinación de hacer cosas, tienen planes, tienen agendas, son rehabituados, sus hábitos los han revisado, sus hábitos y sus circuitos neuronales los han recableado. Otro requisito de estos grandes líderes para los grandes negocios son, por ejemplo, cuando eres un CEO, cuando eres un gerente, cuando eres un líder en algún grupo, en alguna empresa, tienen algo que se llama accountability. La contabilidad es cuando eres puntual, eres responsable, tienes disciplina y tienes un plan de acción diario. ¿Qué vas a hacer? Eso es ser accountable. Entonces tienen alto dominio, son sociales, son seguros, son protectores regularmente en la familia o protectores de su grupo, porque un león es protector, líder, jefe de su manada. Pero también son personas altamente demandantes, dogmáticos y rígidos, estrictos. Esto es porque sus rasgos de personalidad así lo requieren para desarrollar su trabajo, su creatividad
o comportarse en grupos o en su familia, en su clan. Es decir, tienes unos rasgos buenos, se puede decir, y otros rasgos no tan buenos, como el rígido, el demandante. Cada personalidad tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. En el caso del tigre, pues es más... en el caso del changuito es más alegre, más bromista. Son esas personas que dices, hola, ¿cómo estás? Mira, que te invito a mi casa, hay un party, vámonos de fiesta. Es más egocéntrico, muy sociable. Pero las cosas que van siempre en su contra, las personas que tienen este tipo de personalidad, que son así, están muy bromistas, payasos, echan chistes todo el tiempo. Yo conozco varios de esos. A veces son muy bla, 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 hablan demasiado, como si fuera un changuito trepado en un árbol, en una mesa. Comparten demasiado, hablan mucho. Y son sobrefamiliares, es decir, a veces traspasan y dicen cosas que no deben de decir. También tienen mucho apego. Esas son las cosas malas. En el caso de un ratoncito, lo malo de ellos es que son evitativos, desacoplados, se puede decir antisociales, desadaptados y muy confiados. En la emisión pasada decía que una personalidad de ratoncito es cuando caminas triste, agachado, con pasos despacito. Pero para los depredadores, por ejemplo, como el T-Rex o como el tigre, depende en nuestra vida real, para las personas que son delincuentes, violadores, narcisistas, por ejemplo, mi depredador, en mi historia que ya te conté, y que tienen un mix de personalidades diferentes, que pueden ser un león, pueden ser un tigre medio calmado, en sus momentos de calmado, pueden ser un dinosaurio que destroza, lastima y come. O sea, te puede matar. Estos son muy francos, muy directos, dominantes y obsesivos. Son muy inteligentes, lo planean bastante bien. Uno de los rasgos fuertes de estas personas de personalidad es que sus rasgos de personalidad más fuertes que son antipáticos, es decir, reprimen sus emociones, no sienten. Son lógicos, no emocionales, lógicos y técnicos. Son agresores, castigadores, son sarcásticos y arrogantes. A veces cuando están muy nerviosos, cuando te van a hacer daño, cuando te maltratan, cuando te pegan o cuando te manipulan, son sarcásticos porque hasta pareciera que disfrutan hacerlo, se ríen. Su altísimo estado de estrés les dispara esas reacciones. En esto que habíamos visto en el cuadrante rojo de las emociones y de las reacciones, ellos son reactivos, agresivos, manipuladores y muy hirientes con sus palabras. Sobajadores, como era mi depredador. En el caso de los ratoncitos, vamos a seguir ahí, son evitativos, desacoplados, desadaptados, muy confiados, muy no pasa nada, todo está bien. Esa es su parte mala, digamos. Su parte buena es que son cautelosos, exploradores, pacientes, respetuosos, pero muy fáciles presas de esos depredadores que te acabo de explicar. De un delincuente, de un ratero, de un violador, de un serial killer. Estos son presas fáciles. En mi caso, cuando te expliqué el video de cómo salí yo de esta situación, cómo salí de mi país, y el video se llamó ¿Cómo desapegarse de personas, situaciones o cosas? Solamente observando todos estos tipos de personalidad puedes desapegarte, porque
En el autoconocimiento puedes darte cuenta que tienes un poquito de rasgos de personalidad de un ratoncito, que a veces eres un changuito, aparentar en el trabajo, allá afuera, con los amigos, vámonos de party. En la oficina, en tu trabajo, en tu profesión, puedes ser un líder, un león. Lo que no puede ser es un T-Rex, porque es peligroso. Pero es importante conocerlo y conocernos para poder leer al otro cómo es, qué rasgos de personalidad tiene. Eso es la importancia de conocerte y aprender a conocer a los demás. Esa es la razón por la cual te explico todas estas personalidades que han sido investigadas por la ciencia por más de 50 años. Todas estas personalidades las descubrió, las investigó, las estudió y las lanzó en sus libros, en todos sus papers, un señor psicólogo psiquiatra llamado Timothy Leary, hace más de 50 años. Este tipo de personalidades son los que usan las grandes agencias, los grandes departamentos del gobierno, por ejemplo, para entrenar a policías, a trabajadores sociales, a los mismos psicólogos, psiquiatras de esos grupos de policías, de la CIA, del servicio secreto, de todos los agentes del servicio secreto de protección, a los presidentes, a los gobernadores, a sus familiares, personas de alto rango, para que descubran sus personalidades que tienen, para que las refinen, ahorita vamos a ir hacia allá, las regulen y aprendan a interrogar a los delincuentes cuando detienen a alguien, algún violador, algún maltratador, inclusive algunas nannies o babysitters que cuidan a niños y que los maltratan. Todos estos tipos de personas interrogan a estos delincuentes, a estas personas que hacen daño, porque estas personas tienen un mix de todas estas y ya son un poco agresivos. Por eso te decía que la principal característica que puedes leer en una persona que daña a los otros, que agrede, que hace daño, es que no tienen emociones. Se les duermen. No saben qué es empatía. No sabes qué es el dolor. Vamos hacia allá, por eso es que estamos aprendiendo a leer todas estas personalidades, para que veas, para que te estudies, para que en tus libros de trabajo empieces a anotarte en el cuadrante rojo cuáles te resaltan a ti, en el cuadrante verde, en el cuadrante amarillo, en el cuadrante blanco o en el cuadrante azul. Vamos avanzando hacia allá. Bueno, aquí vamos entonces a hacer un mix de todo. Como lo puedes ver en la parte de en medio, es lo que te acabo de explicar. Y la parte de afuera son los reajustes que yo hice en mi personalidad. Recuerda que aquí te estoy contando mi historia y mi automaestría. Cómo me hice experta en mí misma desde hace casi 20 años. Y también para aprender a ver los rasgos de personalidad que se le hicieron a mis hijos, a mi hijo mayor, por ejemplo, que es el que sufrió más conmigo. La violencia y todo, y mi país, la inseguridad, inclusive el cruce de la frontera, donde lo tuve que dejar solo por más de un mes. Ya te conté en mi historia cómo estuvo eso y cómo sus rasgos de personalidad, todos esos traumas, todas esas influyeron para su comportamiento cuando iba a la escuela, en la primaria o desde el kinder, que empezó a mostrar rasgos de personalidad un poco violentos. A mí me sirvió mucho, te podría servir a ti, depende de los problemas que tengas. Entonces lo que yo hice, que cuando me encontré rasgos de personalidad de un león que no me gustaban, que era muy rígida, muy dogmática o muy dominante, a veces controladora, entonces tuve que reajustar esta parte en mi cuadrante amarillo. Convertirme un poquito más en delfín, porque un delfín es más resiliente, es más curioso, empático, inteligente, que todos somos inteligentes. Estas personas son creativas, son resolutivas, tienen alta capacidad de respuesta a los desafíos, alegres y mantienen relaciones estables. ¿Y quién no quiere eso? Eso es lo que yo quería. Recuerden mi amiga Ana María, que tenía
todo esto de aquí. Solo fui reajustando después de que me di cuenta de la culpa que me causó ver en mi hijo, en mí misma, todo lo que había provocado mi comportamiento y mis emociones inconscientes, recuerden. Siempre nos corren inconscientemente. No me daba cuenta. Ahí te lo conté en culpas por daños a terceros, lo que pasó. Entonces, cuando eres un changuito y eres egocéntrico y hablas de más y bla, 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 como un perico, lo reajusté yo a una personalidad más seria, más conveniente en el tigre. Porque el tigre es más justo. Uno de mis rasgos de personalidad, de mis dolores, de mis sensibilidades, es que me dispara mis traumas, me dispara mis reacciones, algo injusto, cuando algo es muy injusto. Me centré aquí en mi cuadrante rojo de mis reacciones y lo convertí en: estas personas también pueden ser impulsivas, temperamentales, gritonas y agresivas. Como yo peleé tanto en la vida, esa era mi F3, pelear, no huir. Era gritona, ofendía, era un mecanismo de defensa que tenía por todo lo que me ha pasado en la vida y que te he ido contando a lo largo de estos 15 videos anteriores. Es básicamente mi historia, lo que pasó. Entonces lo convertí todo eso, cuando me daba cuenta que era muy directa, pero mis palabras herían a los demás. Entonces los demás se alejan, sobre todo a la hora de las relaciones. Entonces me convertí en una persona más compasiva, más justa, más perseverante, porque me sentía atascada. Entre el león y el tigre me sentía atascada y a veces me metía a la cueva como un ratoncito y no podía salir. También hice reajustes a ese ratoncito. A veces era callada, muy insegura, sentía que no valía y muy sensible, como ya te lo conté. Entonces me convertí en un erizo. Lo reajusté, lo refiné a un erizo que es, no sé tú, pero en mi pueblo le llaman puerco espín. Porque es calmado, es tranquilo, pero en las relaciones, por ejemplo, hay personas, hombres que son calmados, tranquilos, pero te pinchan de vez en cuando con sus espinas. Solo reajusté. Para pasar a lo que es el T-Rex, y cuando ya me empezaba a ver un poco de rasgos de narcisismo, mi narcisismo era imaginario, era muy ilusorio, muy fantasioso. Hay diferentes tipos de narcisismo, solo que ahora lo califican como narcisista ya cualquier cosa. Pero no, hay que estudiarlo bien. Entonces de ahí, cuando me cachaban los rasgos que tenía ese T-Rex que te acabo de explicar, me volví tranquis. Tengo mucho esa palabra. Trabajé mucho tiempo en la paciencia, en la calma, en la ecuanimidad. Cuando iba a terapia con todos mis mentores, mis terapeutas que te conté, me puso a trabajar en la paciencia, la calma, la tranquilidad, porque sufría mucho estrés y ansiedad por todo lo que viví. Aquí me empecé a refinar, me empecé a reajustar todos estos rasgos, me volví más elegante, más calmada, hablaba con mi forma, las personas que me conocen, mi forma de hablar es muy distinta ahora. Era siempre corre, hablaba mucho, tenía prisa, mucha, aunque no tuviera nada que hacer, pero yo tenía siempre cosas que hacer. Aquí lo reajusté. No he llegado a ser dulce y tierna, pero para allá voy. Pero sí me he convertido en tranquila, calmada, discreta, no hablo mucho, en silencio pongo atención y aprendí a escuchar, sobre todo a mis hijos y a los demás con los que me relaciono. Aquí sí reajusté mucho, mucho, mucho. A mí la jirafa me gusta mucho, además soy alta, de cuello largo. Y tu forma de caminar, tu lenguaje corporal,
lo leen los demás. Y a la misma vez aprendes a leer al otro. Una persona calmada, tranquila, sincera. Eso es el refinamiento que hice en una jirafa. Estoy en eso, en mi cuadrante verde. Estas personalidades, su alto cuello les permite vigilar al depredador. Ya no soy ese ratoncito que corre y que me van a hacer daño y que soy presa fácil allá afuera en la calle. Tranquila, pasiva, ecualizada, sincronizada, mente, cuerpo, emoción. Y vigilo y estoy alerta de todo. Además, las hembras pueden ser alfa y líderes de grupos de hasta 40 personas. Y una jirafa vive hasta 25 años, lo cual yo pretendo vivir hasta los 100 años, si la vida me deja. Eso es todo por ahora. Seguiremos explicándolo en el siguiente video. Espero y te guste, espero y lo aproveches, lo ralentices y te pongas a trabajar en ti mismo. Hasta la próxima.